Ahora sí, hablar un poquito más sobre el Martín Fierro. Está en comunicación telefónica Sebastián Nuejovich. Él es licenciado en Letras y profesor de Literatura. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal, Sebastián? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias a los dos por convocarme. No, por favor, contanos un poco cómo surge, que tengo entendido que vos sos uno de los impulsores, esta iniciativa para los 150 años de la publicación de Martín Fierro, que tiene un hashtag que es MFierro150. Contanos cómo surge. Sí, así es. Mirá, yo soy, como te decía, como saben ustedes, profesor de literatura. Hace muchos años doy el Martín Fierro en escuelas secundarias con muy buenos resultados, y el año pasado caí en la cuenta de que se cumplían este año los 150 años de la publicación de la primera parte del poema de Hernández, que es el Gaucho Martín Fierro, y pensé que como cualquier cumpleaños puede servirnos de ocasión para celebrar un vínculo o para propiciarlo, en este caso con nuevos lectores. Entonces es un proyecto, una experiencia que intenta desde el propio entusiasmo de la lectura dar a conocer a grandes públicos la obra de Hernández. Mirá vos, yo digo, el Martín Fierro yo lo estudié en el colegio, la verdad que lo estudié y tiene cosas fascinantes, ¿no? Ahora, reconozco, ya el colegio me quedó muy atrás, me parece que es como que hoy no se habla tanto del Martín Fierro. Obviamente ahora con los 150 años es lo que vos decís, pero ¿cómo lo ves vos eso? Mira, me parece que como cualquier obra clásica, como cualquier obra, en primer lugar, que no sea contemporánea, presenta a cualquier lector contemporáneo, y más aún a los jóvenes, algunas resistencias que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con el vocabulario, y es responsabilidad de los docentes ayudarlos a vencer esas resistencias para descubrir la belleza de la obra. El texto, sin abandonar nunca la versificación, es un texto que realmente puede leerse como una novela, tiene un carácter episódico muy marcado, con escenas que son memorables, y que además está como muy metido en nuestra cultura, ¿no? Hablando un poco del Día de la Tradición. Está a tal punto metido en nuestra cultura que está presente el Martín Fierro aún en familias que no son lectoras, a través de anécdotas familiares, de recuerdos, de frases que un padre o un abuelo repite o repetía. Quizás en esas familias no lectoras que solo tienen 3 libros en la casa, uno seguro es el Martín Fierro. Me pasa muy frecuentemente cuando empiezo a trabajar con la obra de Hernández y los chicos empiezan a entusiasmar, que me traen antiguas ediciones de Martín Fierro que su familia guardaba o atesoraba para mostrarme que ellos tenían ese libro o para contarme alguna anécdota. Entonces, trabajar con este poema de Hernández da la ocasión también de reencontrarse con la obra de una manera también amorosa, reconociéndose los chicos como parte de una tradición, en primer lugar familiar, ¿no es cierto? Sebastián, sí. Se te escucha como muy apasionado con el Martín Fierro y vos, digamos, hacés que ese primer encuentro con los chicos sea como distinto. Decís que la responsabilidad es de ustedes, de generar como un vínculo con este libro. Contame cómo fue tu encuentro con el Martín Fierro, tu primer encuentro, si lo recordás. Mirá, mi primer encuentro con el Martín Fierro fue como el de cualquier adolescente, un poco tedioso, porque recuerdo que ya estaba establecido que el Martín Fierro era como una lectura canónica, algo que nosotros teníamos que ver, y en principio se presentaba esta prevención de qué puede tener que ver mi vida o qué interés puedo tener yo en la historia de un gaucho de tantos años atrás, ¿no es cierto? Y desde ya leer en verso y todo eso. Fue de más grande, te diría, cuando empecé a descubrir que ese lugar canónico y el deber fue también objeto de una construcción histórica que me permitió reencontrarme con la obra de Hernández desde un lugar mucho más sensible y humano, entendiendo el drama de esa vida, de tantas vidas a las que Hernández quiso dar voz con su poema. Yo te pregunto acá, digo, porque la historia del Martín Fierro, a ver, vos ayúdame, si yo meto la pata, vos me decís. ¿Se entregaba
era por entregas, ¿no? Mirá, sí. A ver. No, en realidad el Martín Fierro se publicó, o sea, lo que llamamos el Martín Fierro son en realidad dos libros distintos. Sí, El primero se llama El Gaucho Martín Fierro y se publicó a fines de 1872, en diciembre de 1872. Sí. En realidad se empezó a distribuir ya los primeros meses de 1873. Y la segunda parte se llama La Vuelta del Martín Fierro y se publicó 7 años después, en 1879, en circunstancias personales para Hernández y también políticas generales muy distintas. El libro se publicó en formato de libro, no obstante eso circuló de forma fraccionada y tuvo una gran repercusión en la campaña donde mucha gente era analfabeta, entonces circuló también de manera fraccionada, leída, memorizada, pero se publicó en formato de libro. Igual es interesante porque en esa época y también incluso en el siglo XIX muchas de las grandes historias que conocemos, las grandes novelas se publicaron de manera fragmentaria en capítulos, ¿no? Bueno, es el caso, por ejemplo, del Facundo, de Sarmiento, con el que discute explícitamente José Hernández en su Martín Fierro, ¿no? No explícitamente, digo, a través de su prólogo él plantea, digamos, un enfrentamiento ideológico con Sarmiento, ¿no? Fue su principal adversario político, te diría. Sí. Ahí te pregunto también esto que vos decís, ¿no? Esas discusiones, siempre uno en la literatura argentina trae a colación a Borges, es casi inevitable. Y él también tenía una cuestión de amor y odio con el Martín Fierro, ¿no? Digamos. Sí, es cierto. Sí, porque Borges recelaba de que el Martín Fierro pretendiera ser entendido como el libro que expresa nuestra identidad, porque, sobre todo en la primera parte, es la historia de un gaucho delincuente, desertor. Él se sorprendía que incluso desde sectores del ejército lo vindicaran cuando es la historia de un gaucho que deserta el ejército. Pero además es un asesino. Y de hecho la primera parte del Martín Fierro concluye con él y con su amigo Cruz abandonando la civilización para irse a vivir entre salvajes, como le decían en aquel entonces a los pueblos originarios, ¿no? Se va a vivir a las tolderías. Entonces Borges recelaba de eso. No obstante eso, la segunda parte del Martín Fierro lo encontramos a Fierro volviendo a la civilización para ver si puede vivir y lo dejan trabajar, en sus palabras. Él vuelve a buscar trabajo, viene a contar que los verdaderos salvajes no son los gauchos, sino, como pretendía Sarmiento en su Facundo, sino los pampas o los pueblos originarios, como llamamos ahora, y quiere integrarse a la sociedad. Con lo cual es una visión muy sesgada pensar que Fierro es solo la historia de un delincuente o de un desertor. Y esa construcción histórica de Martín Fierro como libro, como una épica nacional, un libro que define nuestra identidad, es, como te decía, fruto de una construcción histórica. Se la debemos sobre todo a Lugones, ¿no? Quien en 1913 dio una serie de conferencias en el Teatro Odeón en la que planteaba que el Martín Fierro podía ocupar el lugar del libro nacional, ¿no? Y esto lo hace justamente, es una operación política, ideológica, en un contexto en el que nuestro país estaba ya viviendo las consecuencias de la gran inmigración. Entonces, habían muchos criollos que sentían que había una identidad amenazada y que contra eso necesitaban postular una tradición legítima, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace Lugones, en realidad construyendo una tradición que nosotros no teníamos, porque a diferencia de España, somos un país muy
muy nuevo, ¿no? No, tal cual. Yo puedo decir que yo venía pensando, ¿no? Que estas discusiones que van posicionando, digo, lo que puedo decir, como una novela con un gran personaje, porque vamos a reconocer que Martín Fierro en sí mismo es un gran personaje de novela, por decirlo de alguna manera. Que es como la suerte del Quijote, bueno, en la lengua española en sí, ¿no? Para España, pero para la lengua española. Digo, estos personajes muy fuertes que marcan toda una historia. Digo, de hecho, el Martín Fierro es lo que vos decís, como que trasciende. Cuando uno piensa en el campo, enseguida piensa en Martín Fierro, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero también tiene un gran valor literario, digamos, más allá del personaje, un gran valor en todo el armado, digo, el lenguaje que utiliza y demás, aunque hoy ya no se utilice, es como que rescata también todo eso, ¿verdad? Sí, desde ya tiene un gran valor literario. No tenemos que olvidarnos que, si bien este libro es emblemático de la vida de campaña y fue apropiado y fue tomado como propio, digamos, por el gauchaje, por la peonada, digamos, lo escribe Hernández, que no es un gaucho, ¿eh? Hernández, claro. Como cualquier autor de la llamada poesía gauchesca, es un autor letrado que hace una apropiación deliberada de los modos de decir de los gauchos. De hecho, si te fijas, gran parte del Martín Fierro está escrito en versos octosilábicos, y esto no es un manierismo, digamos, esto Hernández reconoce que gran parte de los refranes y de las payadas gauchescas se desarrollan con versos octosilábicos, claro. Y por eso se apropia del verso octosilábico. Pero luego tenés una cosa muy sofisticada, que pasa inadvertida, distintos tipos de estrofas, en general la sextina o sextilla, pero después otros tipos de estrofas, imágenes de una poesía exquisita, un desarrollo de episodios muy vertiginosos, sobre todo en lo que hace a las peleas que tiene Fierro. Y no, es una obra extraordinaria que hay que aprender a gozarla, pero como cualquier gran obra, digamos. Lo cierto es que uno, venciendo esas resistencias de las que te hablaba al principio, también aprende a disfrutar de la literatura y se va sofisticando de algún modo como lector. Y ese es el trabajo de los docentes y de quienes acompañamos en la lectura a otros. ¿Qué vos nos podés decir, si sabés, ¿no? Digamos, el tema en el mundo, el Martín Fierro, ¿ha sido traducido? ¿Cómo va por el mundo? Sí, fue traducido a varios idiomas. Yo no te puedo decir exactamente la relevancia, seguramente es una relevancia internacional menor a la que tiene El Quijote, la Divina Comedia, sí, otras obras de Shakespeare, otras obras clásicas, ¿no? Por distintas razones. Pero ha sido traducido. Por ejemplo, yo tengo una edición que me regalaron que está traducido al chino mandarín. Andás a ver cómo suena. Claro, eso. Que no la podés leer, digamos. Que no la... Está bien. Tal cual. Está bien. Tal cual. Así que sí, fue traducido a varias lenguas. Y lo que pasa es que la figura del gaucho, y en particular de la poesía gauchesca, es una cosa muy singular rioplatense, porque sí. Gauchos había en otros lados, ¿no? Pero esta idea de autores letrados que toman la voz del gaucho para expresarse es como bastante extraña. Y es un género, además, que acompaña toda la historia de la construcción de nuestro país, ¿no? Desde la independencia de España hasta la consolidación del Estado-Nación, vos encontrás poesía gauchesca, que toma la voz de los unitarios, la voz de los federales, la defensa frente a los ingleses, ¿entendés? Claro. Te hago dos preguntitas así juntas. Una, claro. Digo, yo recomiendo, hay el Martín Fierro ilustrado por Castañino y por Fontana Rosa también, ha ilustrado el Martín Fierro que yo recuerde. Pero digo, y la pregunta que te hago es, ¿hay alguna edición comentada? Digo, porque no he visto muchas ediciones comentadas del Martín Fierro. Sí, hay. El libro, o sea, el Martín Fierro ya es libre de derechos, con lo cual lo puede editar cualquiera y circulan versiones gratuitas en internet desde ya. Pero hay muchas ediciones con ediciones comentadas, ahora no recuerdo, pero hay una edición que tiene un prólogo de Borges. Yo te diría, más que
más que los prólogos, lo que es interesante en primer lugar es tener una edición que tenga un buen glosario. Ajá. Y particularmente Sí, sí. ese glosario, digamos, está al mismo nivel de la página que estamos leyendo y no tenemos que ir todo el tiempo atrás para buscar las palabras, ¿no? Y reponiendo de a poco ese vocabulario para terminar de entender la historia. Y después se consiguen un montón de estudios preliminares que están circulando, que son interesantísimos, y hay libros que son extraordinarios ya, un poco más para el público más especializado, ¿no? Como algunos ensayos de Borges, el famoso libro de Ezequiel Martínez Estrada, Muerte y Transfiguración del Martín Fierro, desde ya las conferencias de Lugones, pero me parece que para un público general circulan cosas en internet que son muy válidas, que se pueden aprovechar. Sebastián, la última de mi parte para cerrar, hablando de ediciones, se te ve muy apasionado. ¿Vos tenés una edición del Martín Fierro que atesores especialmente? Bueno, tengo la edición con los dibujos de las ilustraciones de Castanino, como decía Federico, pero voy usando distintas porque los uso para dar clases y las tengo anotadas. Y tanto usarlas se me van desarmando entre las manos, entonces me voy comprando nuevas ediciones, a veces las anillo incluso, que es una cosa bastante escandalosa, pero que me resulta útil. Así que no es que estoy enamorado de una edición en particular, uso en general, si puedo, aquella en la que tengo mis notas, ¿no? Tus notas. O sea, sos de esas personas que interviene los libros. Totalmente, los destrozo los libros. Al punto que después los presto, y si tengo que comprar una nueva edición me complica porque necesito la edición donde tengo mis notas. Claro, no hay que prestarlos, no hay que prestarlos. Pero escúchame, él divulga al Martín Fierro, ¿cómo no lo va a prestar? No. Comprate tu Hay edición. un viejo refrán que dice, el que presta un libro es un tonto. Y el que lo devuelve 2 veces tonto. ¡No! Sí, ahí es un viejo refrán. Te hago la última de mi parte. Digo, esto así como docente y todo, ¿qué es lo que, uno ya sabe, los hermanos se han unido, porque esa es la ley, pero digo, ¿qué versos impactan en los estudiantes, los chicos que van al colegio? ¿Qué les impacta del Martín Fierro? Mira, hay varios episodios. En general, los episodios que relatan, en los que Fierro relata sus peleas, si uno acompaña la lectura con, te diría, una forma de representación de esas escenas para poder mostrar las tácticas de pelea que pone en juego, los riesgos en los que él se ve involucrado, resultan muy atractivos. Hay una pelea formidable en la segunda parte que Cruz tiene con un indio, que tiene cautiva a una cristiana a la que le ha degollado a su hijito y le ha atado las manos con las tripitas del hijo, y Fierro descubre esa barbaridad y entra a defenderla a la mujer, y tiene una pelea que es extraordinaria. Y después hay momentos que son muy emocionantes. El final, por ejemplo, de la primera parte, cuando él ya ha matado a 2 personas, ha desertado del ejército, se sabe, es un prófugo, se ha salvado milagrosamente de ser atrapado por una partida de policías gracias a la intervención del propio sargento de policía que se pone del lado de él, el sargento Cruz, y juntos abandonan la civilización para irse a vivir entre los infieles. Y hay una escena memorable que a los chicos les gusta mucho, que dice, mira, te lo voy a citar de memoria, dice: Cruz y Fierro en una estancia, una tropilla se arriaron, por delante se le echaron como criollos entendidos, y pronto sin ser sentidos por la frontera cruzaron. Y cuando la habían pasado, una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones, y a Fierro 2 lagrimones le rodaron por la cara. Esa idea de que abandonan la civilización y lo que representa para Fierro eso, que se le caen 2 lagrimones, es muy lindo.
Sí, sí. Muy lindo. Sebastián, abusamos de vos porque la verdad es que la conversación da para un montón, pero bueno, nada, te agradecemos muchísimo este rato. Bueno, pero es un abuso consentido. Sí. No, tal cual. Pues es que yo cuando te escuchaba ahora recitar, yo tenía, el Martín Fierro lo tenía como libro de mesita de luz. ¿En serio? Sí. Sí, lo tenía. Bueno, es que es para abrir. Y leía algo así como, no digo al azar, lo iba leyendo continuadamente, pero todos los días leía un cachito y ahora me volvieron las ganas. Sí, Ay, qué bueno. contagias realmente. Me volvieron las ganas. Así que celebramos la iniciativa y celebramos haberte tenido este rato en el aire. Muchísimas gracias a ustedes. No, gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Pasaba Sebastián Noejovich, licenciado en Letras y profesor de Literatura y uno de los que lleva adelante la iniciativa M. Fierro 150.